La política macroeconómica tiene dos brazos. El brazo del Banco Central, que hace la política monetaria, el brazo de la política fiscal, del que se encarga el MEF. Este brazo está bueno. El del BCR, que es como la entidad más respetada. El indicador básico es que la inflación está en 1.7% al año, que es de las más bajas en América Latina. Tenemos 90.000 millones de reservas internacionales. Para que el público entienda de la importancia de esta variable, cuando tenemos esta variable y vienen crisis externas y el tipo de cambio tiende a saltar, el Banco Central apaga el incendio con sus reservas. Entonces, si hacia adelante aparece alguna crisis internacional, con estas reservas estamos asegurados. El otro brazo no anda tan bueno. El del MEF. El del MEF. Por un lado, estamos incumpliendo sistemáticamente las reglas fiscales. La política fiscal se maneja con reglas que limitan el déficit fiscal. Y limitan el déficit fiscal para que la deuda no crezca mucho. Lo hemos incumplido en 2023, lo hemos incumplido en 2024 y muy posiblemente lo vamos a incumplir también hoy. Permítame hacer aquí una pausa. Para estudiantes de primer ciclo, la regla fiscal es que no puedo gastar más de lo que recibo. ¿Qué es la regla fiscal? ¿Qué implica incumplir esa regla fiscal? La regla fiscal es que el déficit fiscal no debe superar un porcentaje del Producto Bruto Interno. En este año, por ejemplo, la regla fiscal dice el déficit fiscal no debe estar por encima de 2.2%. Y estamos en 2.6%. Ya nos Así pasamos. que probablemente lo incumplamos. Entonces, eso por y un el lado. año pasado lo incumplimos. ¿Cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿En qué no recuerdo las cifras, pero, y el anteaño también. Ajá. Entonces vamos 3 años, serían 3 años de incumplimiento. Antes no había pasado en este siglo que se incumpliera así, 3 años seguidos. Nunca, desde que hay reglas fiscales, ha habido incumplimiento de 2 años. O sea, hemos incumplido, 23, 24 y vamos a incumplir 25, es decir, el periodo de gobierno de la señora Boluarte. Sí. ¿Y en el 22 que estaba Pedro Castillo se cumplió la regla fiscal? Curiosamente, en el gobierno de Pedro Castillo la política fiscal fue un poco más conservadora. Es difícil decirlo, pero curioso. Fue así, para ser sincero. ¿Y por qué estamos incumpliendo con la regla fiscal? Básicamente porque el MEF ha reculado de los instrumentos que usualmente tiene para defenderse. El MEF tiene un artículo en la Constitución, el artículo 79, que dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Por lo tanto, cada vez que un congresista promueve una ley que significa más gasto, el MEF puede observar esa ley, el Congreso puede no hacer caso de esa observación y promulgarlo, y el MEF puede ir al Tribunal Constitucional a quejarse, esta ley es inconstitucional. Pasó en el gobierno del presidente Sagasti, que el Congreso dio una ley de ese tipo, la observamos, la publicaron, nos quejamos al TC y a los 2 meses nos dijeron, tienen toda la razón, esa ley es inconstitucional. El MEF no está haciendo uso de ese instrumento. O sea, deja que el Congreso apruebe leyes que implican gasto. Sí, implican gasto. Y el otro lado son las exoneraciones, que son más masivas, ¿no? Sí, en estos 3 años me parece que no han habido tantas exoneraciones antes. Sí, yo quería recordar que hemos publicado hace unos días un reportaje, un informe en el que se calcula que las iniciativas legislativas, todas las de este periodo desde el 2021, significan un 35% del PBI, ¿no? Si las aprobaran, incluido, por ejemplo, perdonar todas las deudas de SUNAT. Todas las deudas de Reactiva, o sea, una cosa muy brutal, ¿no? Pero, doctor, para continuar en la línea que usted iba, pues el MEF, por ejemplo, se pronunció frente a ciertos proyectos del Congreso diciendo que era
que no estaba bien, Como la ley como Clinton, por ¿no? ejemplo las exoneraciones a los restaurantes, hoteles, peluquerías. Y no obstante eso, la presidenta lo firmó con acto público en Palacio. Ujú. ¿Y el MEF qué hizo? ¿Acudió al TC como lo hizo usted? No, festejó junto con la presidenta, ¿no? No tenemos un defensor de las finanzas públicas hace como 3 años. Ujú. Entonces, en la práctica, el libro de texto te dice que la política fiscal lo hace el MEF. En la práctica, la política fiscal lo está haciendo el Congreso, ¿no? Claro. Además, el Hace Congreso, bastante tiempo. un Congreso que además todos sabemos funciona en base a intereses particulares y que además no tiene la capacidad técnica que tiene el MEF para hacer este tipo de normas. Yo sé que hay asesores y todo, pero los congresistas, digamos, no están preparados o no tienen la capacitación, los estudios que tienen los técnicos del MEF para tratar estos temas. Debería tener el Congreso algo así como el CBO de los Estados Unidos, que es un aparato que estudia la validez o no de una ley determinada, Ujú. y es una burocracia que atiende por igual a republicanos y a demócratas, ¿no? Es una plana Política. tecnocrática Ah. permanente, ¿no? Acá no Ujú. tenemos eso. Los congresistas llevan sus asesores y no alcanzan el nivel que se necesita para Ujú. Ujú. operar bien. Doctor, hay una historia que cacarea este gobierno sobre el ingreso a la OCDE. La presidenta, el canciller tienen una obsesión. Cada vez que hablan, van a las embajadas, dicen estamos en el camino, abrieron una oficina en Francia, pero en París para hacer todo el proceso de ingreso a la OCDE. ¿Puede con esta política fiscal, con esta catarata de exoneraciones fiscales, el Perú entrar a la OCDE? Están soñando. Para llegar a la OSD hay que hacer un montón de cosas, entre otras, ser responsable fiscalmente, cosa que no lo estamos haciendo. Ujú. Nos estamos alejando más bien. Nos estamos alejando cada vez más. Cada vez va a ser más difícil que entremos a la OSD. Ujú. Nos Ujú. estábamos acercando hace unos 6 años, 7 años. Ujú. Ahora nos estamos alejando. Cuando ganó Pedro Castillo las elecciones, nos dijeron lo que hay que cuidar es al BCR. El doctor Velarde es intocable porque el Ujú. BCR es el que nos garantiza todo. Y usted ha dicho que el BCR ha hecho bien la tarea, Ujú. pero ¿puede solo el BCR? No, porque la política macro tiene 2 brazos que tienen que ser complementarios, tienen que apoyarse entre sí, ¿no? Eh, el BCR ayuda en la inflación, el BCR ayuda en tener un montón de reservas, hasta ahí llega su función. El BCR no hace política fiscal, ¿no? Ujú. Ujú. Así estamos. Usted renunció al Consejo Fiscal. Sí, renuncié por motivos personales, porque me hicieron vicerrector académico y mi Ah. trabajo era a tiempo completo. Ujú. Ujú. Pero no porque era complicado darle recomendaciones al MEF y que no le hicieran caso al No, Consejo Fiscal. no, esa es la tarea de un consejero del Consejo Fiscal. Ujú. Estaba muy a gusto allí. Sí. Ahora, sí, dale. no, termina. No, yo le quiero preguntar por otro tema que tiene que ver con, ya le decía que la gente siente que el bolsillo no le funciona, ¿no? Que no le alcanza la plata, como la presidenta, que se dio cuenta de que no le alcanzaba el sueldo y le pidió al MEF que se lo subiera y se lo subió 3 veces, se lo casi triplicó. Y como los congresistas que están en este camino de, bueno, pues es que nos merecemos ganar como un juez supremo. ¿Qué opina de esa farra de aumento de sueldo para los que mandan y pobreza para los demás? No se sonrojan, ¿no? Haciendo leyes en beneficio propio. Ya hemos perdido la dignidad. Ujú. Lo veo muy mal, por el lado de los gastos y por el lado de las exoneraciones, que es otro forado que poco a poco está creciendo y se está haciendo muy importante, ¿no? Ujú. El marco macroeconómico multianual, que es el documento oficial del gobierno, publica todos los años cuánto nos cuestan las exoneraciones tributarias.
El último marco dice 24.000 millones de soles. Para todo lo que puede utilizarse 24.000 millones de soles. Y con lo que están haciendo ahora, el marco debe salir publicado en 10 días. Esa suma debe haber subido a unos 30.000 millones de soles. Eso es lo que el gobierno está dejando de recaudar por apoyar iniciativas que tienen básicamente intereses muy particulares, ¿no? Una de estas iniciativas es la Ley Klimper 2.0, la llamada Ley Klimper 2.0, que lo que hace, digamos, es otra norma que lo que hace es acentuar la desigualdad, ¿no? Hacer que los ricos sean cada vez más ricos y los que no tienen cada vez tengan menos, porque exonera de impuestos a las empresas agroexportadoras a las que les va mejor, las que han tenido las arcas llenas durante los últimos años y las van a seguir teniendo en virtud de esta ley. El MEF advirtió que esto iba a generar un forado enorme en las finanzas públicas, pero el ministro de Agricultura ha dicho varias veces que está a favor. Ahora, esto está por ser promulgado u observado por la presidenta. ¿Usted qué cree que va a pasar? Que no lo van a observar, que van a festejar junto con el Congreso, estoy seguro. Las exoneraciones en la literatura sirven para impulsar un sector joven, frágil, que necesita el pero impulso, con enorme potencial. Entonces le das un empujón, 5 años, 10 años, y cuando ese sector ya no necesita, le quitas la muleta. Eso es lo que se hace normalmente. Este sector ya tiene 25 años de muleta y con la extensión tendría 35 años. Y seguramente cuando lleguen los 35, 1935, Gabriel Amaro, mi amigo de AGAP, va a estar en el Congreso para otros 10 años más. Sí. Bueno, uno de los promotores, el expresidente de la Comisión Agraria, que fue vocero del fujimorismo, Eduardo Castillo, dio una entrevista esta semana en RPP y lo que decía es, bueno, pero es que ellos generan mucho empleo. Es que ellos son los que han garantizado que el país esté súper bien. ¿Cómo contestar a un argumento de esos? Como, bueno, si generas empleo, entonces no pagas impuestos, tranquilo. La respuesta es sencilla. Hay un mito de que la agroexportación ha llegado a lo que ha llegado por la exoneración tributaria. En realidad, la agroexportación, hace 25 años teníamos una enorme costa árida, sin agua. La agroexportación es producto de varios frentes. Uno, canales de irrigación enorme que mojaron esas costas áridas y propiciaron que pueda sembrarse. Tratados de libre comercio que nos abrieron el mercado para que podamos exportar masivamente. SENASA, que se modernizó y sirvió mucho a la exportación, y la ley agraria. Entonces ahora dicen, al argumento de que esta exoneración va a costar 1.400 millones de soles, te dicen, no, pero con la agroexportación vamos a más que recuperar. Están pensando que la agroexportación es hijo solamente de la exoneración, y estoy explicando que en realidad se necesitaron varias cosas, un montón de cosas para promover ese sector. Y ese sector está fuerte, ¿no? El año pasado las exportaciones subieron en 23%, en este primer semestre subieron en 33%. Estamos por ganarle a Chile en la carrera por la agroexportación. Este año le vamos a ganar. Tenemos varios productos como primer producto. Entonces, y tenemos Chancay. Mejor no puede estar. Claro. Además tenemos Chancay. Claro. ¿No? Yo medio en broma, medio en serio digo, este beneficio es como poner el programa Juntos en las casuarinas, ¿no? Es innecesario. Es innecesario. No lo necesitan. Y lo han vendido como que la ley beneficia a los pequeños agricultores. En realidad, los pequeños agricultores no pagan impuesto a la renta. No pagan porque no les da. Además, en la ley vigente,
las empresas con menos de 1.700 UITs de ventas pagan solo 15%. O sea, ya pagan 15%. Esta ley no les va a hacer nada. Entonces, la ley está en la pirámide, ¿no? Claro. De la agroexportación, los grandes exportadores.